Hola a todos, bienvenidos una vez más a Adulta en Proceso. Como bien saben, me encanta traer invitados a este espacio para hablar de todo lo bueno, de lo no tan bueno y de todos los retos que tenemos al crecer. Y hoy tengo una invitada muy especial que nos va a contar su proceso de crecer, nos va a contar sobre administrar la vida y pues nos va a dar algunos tips y algunas cositas para que podamos acompañarnos entre todas en este camino. Así que quiero darte la bienvenida ahora, Torres, a este espacio. Gracias por estar acá. Hola Ivonne, muchísimas gracias por la invitación y qué chévere pues tener estos espacios donde se puede hablar realmente de temas que a todos se nos cruzan por la mente y que son de decisiones diarias. En este podcast siempre lo que hacemos es que le permitimos a las personas que se presenten como ellas deseen, porque sabemos que a veces estamos en momentos diferentes de la vida y no nos identifica solo un título o solo algo determinado, sino que somos una gran variedad de cosas. Así que, ¿cómo quieres presentarte hoy, Laura? Bueno, yo me presentaría como soy una cuyabra soñadora, firme creyente en Dios, en la vida, en la energía de todo lo que representa lo vivo, lo que existe, ¿cierto? Como una apasionada por el café, por el ejercicio, por la música, por las empresas, por el estudio del ser humano y su comportamiento. Yo diría como creyente en el ser humano y en su capacidad de aprender y de evolucionar. Entonces, también una profe enamorada de sus estudiantes, del proceso que ha vivido. Pues soy nieta, soy hija, soy hermana, soy novia, soy ciudadana del mundo. Me fascina lo que dices. Y pusiste cada parte de tu vida en una pequeña descripción y me parece bien bonito con lo que terminas, que es que eres ciudadana del mundo. Y puedo hacer paréntesis para los que no saben, Cuyabra es como se le llama a la gente de una ciudad de Colombia que se llama Armenia, porque este podcast lo escucha pues de muchas partes, entonces quiero aclarar, Laura es de la misma ciudad de la que yo soy, fuimos a la misma universidad por la misma época y ahorita Laura también es profesora de esa misma universidad que ya nos va a contar, pero quiero que empecemos la conversación, Lau, y que nos cuentes un poco en qué momento tú sentiste por primera vez que habías entrado como en toda esta dinámica ya de ser una adulta, que uno tiene como una pequeña transición que no se da cuenta, y cómo esto cambió como tu percepción sobre ti misma y todo lo que has logrado hasta ahorita. Bueno, eso se puede responder de muchas formas. Yo diría que haciendo ahí como un pequeño paréntesis, hablaban estos días con una psicóloga, la esposa de mi hermano, que particularmente los nacidos en los últimos años de los 80 y casi todos los 90 tenemos, y eso es un síndrome que ella me dijo el nombre, pero se me olvida en este momento, y es como que todavía nos cuesta sentirnos realmente adultos, o sea, nos sentimos como si tuviéramos todavía 20 años, 18 años, 25 como máximo, y cuando uno ve que los del 2000 ya tienen 25 y uno dice, pero ¿en qué momento? Porque uno no, No soy. sí, no, uno no cae en cuenta de como la edad que tiene y lo que está viviendo en el momento. Pero más que eso es como que uno se va, a medida que crece, generando ciertas como actitudes que van como denotando cuál va a ser tu forma de ser. Entonces, por decir algo, pues estamos hablando de que si yo me voy por allá, no sé, a los 17, 18, 20, pues obviamente uno sigue siendo adolescente, adulto, joven, pero uno va viendo que, bueno, yo soy más como de mediar ciertas situaciones. Pues yo no soy la hermana, yo tengo un hermano mayor por parte de mi papá, nunca vivió con nosotros, con mi hermana y conmigo, que es menor, entonces yo he sido la hermana mayor, por así decirlo, y como que uno busca, de cierto sentido, como que ella, pues, sufra lo menos posible, le queden las cosas más fáciles, entonces como que uno en ciertas ocasiones, siendo muy joven, adopta ciertas actitudes como por mediar, por mejorar, por aliviar ciertas cargas, siendo uno todavía un niño. Pero ya digamos que el momento exacto que yo diría como que me sentí adulta, de pronto cuando ya uno responde por sus actos. O sea, ya no es como que mis papás responden por mí, sino que ya fue Laura la que fue y dijo X o Y cosa, y Laura tiene que asumir que dijo X o Y cosa. Sea que firmó un contrato, sea que está dando una clase, sea que está en una reunión de trabajo con su emprendimiento, sea que pidió un crédito, sea, ya respondes tú con tu nombre y sí, me puedo sentir muy joven, muy niño, muy inexperto, pero ya respondes por tus actos.
Entonces, pues eso hace que uno vaya cambiando, pues, cómo quiero actuar y qué quiero hacer. Tienes toda la razón. Justo hoy estaba hablando con una amiga, fuimos a almorzar y estaba hablando del tema de la hermana menor, ¿no? Y cómo ella estaba evitando al máximo, pues, que sufriera por ciertas situaciones, pero al final del día la conclusión era esa, era como que tú eres responsable de tus actos y si tú tomas X decisión, pues eres responsable de, pues, la consecuencia de esa decisión que tomaste en el pasado, ¿no? Y también tiene mucho que ver lo que tú dices, que hablabas con tu cuñada sobre este síndrome que tenemos un poco los de esta edad, que no sabemos si somos todavía adultos o adultos chiquitos, pero yo creo también que tiene mucho que ver con el que hemos retrasado muchas cosas que antes eran normales. Entonces, digamos que retrasar un poco la maternidad y dedicarnos, por ejemplo, a estudiar más extendido, a terminar nuestras especializaciones, maestrías, etcétera, hace un poco como que se pierda ese, ni siquiera rol, sino como esa imagen de eres la adulta, por ejemplo, señora, mamá de 3 hijos a los 28, sin que eso esté mal, ¿sabes? Pero creo que esta edad se ha corrido un poquito, entonces también tiene mucho que ver con eso y que ahora el popular dicho de los 30 son los nuevos 20 y los 40 son los nuevos 30 El también. 31, es que esa es una cifra muy alta, Dios, ¿en qué momento? ¿En qué Pero sabes que a mí me pasa, no sé si a ti te pasa, cuando te dicen señora. O sea, yo estoy en la calle, o doña, o alguna de esas palabras, y como que, doña, páseme, no sé, o déjeme pasar la calle, y yo como que, aquí, ¿a qué doña le estás hablando? Y miro a ver si la encuentro y soy yo. Eh, Creo que ahí uno empieza como a darse cuenta que es un adulto en edad, porque lo que tú dices, las decisiones que uno toma, y es tan cierto esto de, por ejemplo, el firmar contratos, el sacar créditos, que yo creo que a veces uno no se da cuenta de eso, como que uno va, pero yo recuerdo mucho que antes yo llamaba a mi mamá y es como que, mamá, ¿qué hago? No, pero ya es como que eres tú el que tienes que reaccionar ante eso que hiciste, entonces está bien interesante. Ahorita que estamos hablando de los emprendimientos, yo sé que tú tienes un emprendimiento que además me parece bien bonito. Bueno, sé que tienes varios, pero quiero que hablemos del concepto de administrar tu vida y cómo conectarnos con ese momento para crear la vida que queremos. Porque una de las cosas de crecer que a mí me parecen maravillosas es que tú eliges cómo vivir tu vida. O sea, no hay nadie que te venga a decir, o bueno, lo sabrá, pero son tus decisiones y cómo tú eliges vivirla. Entonces, cuéntanos un poquito de este concepto, de como de todo este proyecto que tú tienes alrededor de administrar tu vida. Bueno, digamos que administra tu vida lo definimos mi hermana y yo como un estilo de vida y un estado de conciencia. Inició, son como varios proyectos ligados a este nombre, ¿cierto? Eh, Uno, la consultoría, digamos que en mi casa somos como apasionados por las empresas, las organizaciones, entonces, pues aquí somos la Facultad de Económicas andante. Entonces, mi papá economista, mi mamá administradora de empresas, mi hermana economista y yo administradora de negocios. Entonces, siempre nos ha gustado las organizaciones, su manejo, cómo mejorarlas, como, bueno, como todo el tema aquí administrativo. Y pues digamos que ya ahí sí fue como un gusto que también a veces comparto con ellos bueno, y es cómo son esas interacciones o cómo actúa el individuo dentro de las organizaciones. Y ese comportamiento es muy similar en la sociedad en general, la convivencia en general, no solo en las empresas. Entonces, me gustó mucho cuando alguna vez leí, bueno, ya hace ratico, el libro de Los 7 hábitos para la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey, y él decía algo que se me quedó aquí porque fue parte incluso de mi primer video que hice sobre Administra tu vida, y es, las personas no se administran, las personas se lideran. Cuando hablamos de tú tienes a cargo más personas o tienes un emprendimiento en el que ya empleas, entonces, no es que yo administro las personas como un recurso, no. Yo siempre he dicho que las personas no son un recurso como si fuera el capital, como si fuera lo logístico, la materia prima, no, no. Entonces, ¿qué sí puedo administrar? Mi propia vida. O sea, yo puedo administrarme, puedo percibirme y puedo analizarme o reflexionar acerca de mi vida como una empresa, porque es que soy una empresa también,
pero no puedo hacer lo mismo con los demás. Entonces volvemos al centro, o sea, yo no puedo buscar afuera, sino que volvemos a mirarnos hacia adentro, de dentro hacia afuera. Entonces, ligado a la consultoría, empezamos a hacer en 2020 unos videos que inició como un canal de YouTube. Mi hermana en toda la parte del backstage, ella es la que cranea pues como toda la edición, ella es muy buena para todo ese tipo de cosas. Y yo como la cara pues del tema porque me ha gustado pues hacer los videos, hablar en público, eh, por la parte de la música, la docencia. Entonces pues ahí como que nos dividimos los roles, pero sí es como comenzar a ser conscientes de quiénes somos nosotros, quiénes queremos ser y lo que implica esa transformación. Y si tú tuvieses que definir, o sea, no sé, nos puedes dar un ejemplo de cómo o cuál es ese primer paso para uno empezar a administrar la vida. O sea, como yo, Ivonne, por ejemplo, puedo decir, ok, hoy me voy a sentar a hacer X o Y para poder iniciar este proceso de administración, si estoy un poco perdido, que creo que muchos hemos estado en ese lugar. Incluso en ese primer video, y a veces como que lo retomo, también traigo ese concepto del libro que mencioné ahorita, y él lo explica muy bien porque como que nos dice, como seres humanos tenemos cuatro dimensiones, por así decirlo. Entonces, una que es la física, una que es la mental, otra que es la espiritual y por último la emocional. Entonces son como una mesa. Entonces hay cuatro paticas que deben estar en el mismo tamaño para que no quede, no cojee, ¿cierto? Entonces él hablaba, bueno, dimensión física. Entonces, puntualmente, fuerza, resistencia, flexibilidad. No se trata de estereotipos, cuerpos, nada de eso, sino qué tan fuerte te sientes para cumplir con todas tus tareas del día. Que no estés toda hora como con falta de energía, con fatiga, con sueño mientras estás en una reunión, que vayas y hagas tus compras al supermercado y tengas la fuerza con que cargar las bolsas, que si tienes familia o hijos, pues que tengan la fuerza para poder cargarlos y corretear detrás de ellos haciendo todo pues, lo que les gusta hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanta fuerza o energía tienes para cumplir o qué tanta vitalidad tienes para cumplir con tus tareas del día? Y lo mismo en la parte mental, pues qué tanto o cómo ejercitas tu cerebro. Entonces, toda la información con la que tú nutras tu cerebro, pues va a determinar mucho tus conductas. Entonces, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás aprendiendo? No tiene que ser una universidad, que es autodidacta, ¿cierto? ¿Qué información le estás transmitiendo al cerebro y cómo lo estás nutriendo día a día? Lo mismo la parte espiritual. Se habla de que el individuo, ser humano, necesita creer en algo más allá de sí mismo, algo que le va a dar como motivación, como una luz, como una guía. Entonces llámese que creo en Dios, ok, que creo en la vida, en el universo, que creo en, en Alá, bueno, en quien sea. Pero creo en algo que es mucho, que está por encima de mí, que no lo puedo ver y que me da como cierta, sí, motivación o guía. Y la parte emocional, que es en la que creo que hoy en día estamos flaqueando bastante, y es la calidad de mis interacciones y relaciones, ¿cierto? Esa calidad, pero que parte con la relación que tengo conmigo mismo. Entonces, si administro mi vida, pues se supone que yo ya conozco cómo reacciono ante las diferentes situaciones. Y si no conozco, por lo menos estoy tomando nota de, ok, aquí, ¿por qué me llené de rabia? O sea, ¿qué fue lo que detonó esa rabia en mí? ¿Fue algo que me dijeron? ¿Por qué me sentí mal? O, comenzar a hacer, a eso me refiero con el análisis como empresa. O sea, analizo mis decisiones y mis comportamientos y por qué reacciono de cierta forma. Que obviamente en la incertidumbre no siempre voy a reaccionar igual, pero es parte de irme conociendo en todo lo que yo voy viviendo. Entonces digamos que me gustaba, por un lado, esas cuatro dimensiones que habla Stephen R. Covey. Si me voy por el lado de la complejidad, ya Morán, que es el padre del pensamiento complejo, un francés, Edgar Morán dice que somos complejos por tres variables. Genética, por lo que vivimos desde que nacemos o incluso antes hasta el día de hoy, y ya lo que hacemos de nuestra propia personalidad. Entonces yo muchas veces le digo a mis estudiantes como que la genética tiene todo que ver,
No importa si tienes muy buena relación o no con tus papás, si los conociste, si no los conociste, o sea, lo que haya pasado no es culpa tuya, simplemente así pasó, porque cada quien hace o da lo que tiene con las herramientas que tiene. No tiene nada que ver con uno, ¿cierto? Entonces, tenemos todo de ellos. No solo cómo funciona nuestro cuerpo, las enfermedades que tengamos por herencia, no solo de padres, sino de más atrás, síndromes y también lo que hablábamos de, o yo les digo mucho a ellos, comportamientos, no solo adicciones, que también van son hereditarias. Entonces, pues no es que me transmitan una adicción, pero sí quedo con una sensibilidad o lo que se llama predisposición a ciertas sustancias. Entonces, yo les digo a ellos muchas veces que porque, ¿qué diferencia que una persona puede tomarse una cerveza y ya? O tomarse dos shots de algo y listo, Y listo. o saber cuándo parar al que no puede parar. ¿Qué habrá de diferente uno del otro? Pues obviamente conciencia, pero segundo puede haber algo ya genético que es una debilidad ante ciertas sustancias. Entonces tú no sabes cómo fueron los antepasados y qué hábitos tenían. Entonces uno puede quedarse enganchado mientras el otro no. Ahí es donde entonces entra, bueno, ¿qué quiero corregir yo de esa genética y cómo voy a controlar si yo sé que tengo debilidad por ciertas cosas? También parte de qué quiero para mí. Es verdad. Entonces, digamos que, bueno, la genética también habla de comportamientos. Por ahí yo he visto que, pues yo no sabía que iba a ser docente, eso nunca estuvo en mis planes, pero tengo familia que son profes de colegio, que son profes de universidad, y pues pueden que, Lo traes en la sangre. sí, sí, puede que estuvieran en la genética, y pues, o sea, uno no se da cuenta hasta que lo vive. Que yo también quiero creerle a eso, pero te agrego ahí algo que a veces uno nace con dones que no descubre sino hasta que la vida te los pone enfrente. Quizás pudo ser un don muy bonito que, con el que naciste, pero estaba leyendo hace poco un libro que hablaba que uno cuando nace se olvida del don que tiene y lo va descubriendo a medida que crece. Ok, Entonces también es un significado bonito que puedes darle al que la docencia llegó a tu vida. sí, 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 o sea, hay cosas que uno no sabe que tiene hasta que le toca vivirlas o incluso que o sea, las va desarrollando en el camino. Entonces, no sabía que de pronto eso existiera desde la genética. Ya lo que uno dice, bueno, ya lo segundo que decía Morán es todo lo que me pasa desde que yo nazco, incluso antes. Entonces yo les pongo muchas veces el ejemplo de hay relaciones con familia que cuando uno crece uno dice, pero es que la verdad yo nunca he tenido como afinidad con ciertos familiares o con ciertas cosas, pero ¿qué pasó si no me han hecho nada? O sea, no ha pasado nada conmigo, entonces porque no siento como esa afinidad. Algo tuvo que haber pasado con los papás de uno mientras lo estaban gestando como tal, y de una ese lazo de, Se rompe. de sensación o de emoción se rompe y uno no ha nacido y ya carga con ciertas energías. Entonces, somos una esponjita que absorbe todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Qué hablamos hoy en día? De que si administro mi vida, o sea, ya me vuelvo consciente de que soy una esponja, yo puedo como capacidad del individuo, capacidad de los sistemas complejos, somos sistemas complejos, yo puedo generar cierta resistencia. Y cuando ahí va la tercera, que es mi propia personalidad y carácter, comenzar a tener filtros. Y en este mundo en el que estamos ya con un superávit de información, de estímulos, de comportamientos, de lo que está bien, lo que está mal, lo que está permitido, lo que no está permitido, que ya uno no sabe ni qué ser, ni qué hacer. Ni que sí. Entonces, como tengo la capacidad de generar ciertos filtros para que esa información no me abrume y solo deje entrar a mi sistema lo que nutra esa versión de mí mismo que yo quiero ser. Pero pues para yo tener ese filtro tengo que trabajar mucho en mí, en esas dimensiones, o tener claro lo que hemos estado hablando de que este comportamiento mío viene por genética. ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Qué voy a hacer para ajustarlo? Este comportamiento mío fue algo aprendido, lo quiero seguir manteniendo o lo quiero eliminar. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, bueno, somos un proyecto en el que hay que ir trabajando pues todos los días. Súper bonito eso con lo que cierras, que somos un proyecto propio, porque a veces lo olvidamos. A veces lo olvidamos.
quiero que conectemos esto con lo de la docencia, que lo has mencionado mucho y me parece algo muy lindo que llegó a tu vida. Tú no lo esperabas, pero pues aquí ya nos estás dando pistas de que estaban tus genes, de que estaba, eh, había por ahí algo en tu familia y yo quiero creer que también es un don porque me parece muy bonito lo que haces y desde donde lo haces, que escuchándote todo lo que dices, pues puedo entender pues que tus alumnos se llevan un gran mensaje en cada una pues, de los procesos que tienes con ellos. Y quiero que hablemos de cómo tú has manejado de pronto esta presión de ser un ejemplo para otros, porque, ¿sabes? No solo a nivel profesional, ¿sabes? Tú te convertiste eres profesora universitaria, eh, pero siento que la universidad sobre todo, o sea, el colegio siento que es muy importante, pero la universidad nos forja como ese carácter. Y lo hablo desde mi perspectiva, cuando yo entré a la universidad, yo entré súper chiqui, además porque en Colombia uno entra a la universidad re chiquitico, yo tenía 15 años, o sea, no tenía ni idea de qué, o sea, cómo se manejaba la universidad. Entras como una libertad absoluta de cosas que ya no hay normas como en el colegio, ¿sabes? Que en el colegio tienes que ir con uniforme, en la universidad es como un montón de libertad y un montón de cosas y un montón de ideas y de pensamientos en donde tú empiezas a desarrollar ese pensamiento crítico del que hablas y así como tú lo hablas desde la perspectiva de la docencia, yo lo pienso con esos docentes que para mí fueron luz y que en verdad me ayudaron a desarrollar mi capacidad de ser crítica. Entonces quiero que nos cuentes cómo ha sido no lo llamamos presión, pero como ese proceso de ser un ejemplo para otros, para los que están chiquitos, para los que no tantos, y de pronto una historia que tengas así de un alumno que tú digas, esta persona me marcó y me hizo como concentrarme más en procesos que tengo que superar. Bueno, de cierto modo es presión porque uno mismo se la pone, ¿cierto? Digamos que, o sea, llegó la docencia como una sorpresa. O sea, cuando uno estudia administración, uno la estudia para crear su empresa o para gerenciar empresas o tener múltiples negocios o su propia marca personal, ¿cierto? Yo no estudié como que, hey, voy a estudiar administración y voy a enseñarla, no. O sea, no nunca pasó por mi mente en lo absoluto. Pero precisamente como que uno cuando permite que lleguen ciertas como oportunidades o permite o está abierto a escuchar o a entrar en nuevos retos, para mí fue un reto, pues comienza como a descubrir esos talentos de los que hablábamos ahorita. Fue de pronto presión al inicio, por lo que hablábamos, yo también entré muy chiquita a la universidad, por ende también empecé muy jovencita a dar clase, a los 22 empecé a dar clase. Dios, era súper chiqui. Sí, tenía estudiantes de la misma edad mía y incluso cuando daban distancia, pues eran ya personas muy adultas, mucho mayores que yo, más ya trabajar pues con los que en muchos casos fueron mis profesores. Hay muchos de los que fueron mis profesores que hoy son mis compañeros. Entonces digamos que de pronto más que presión, como el primer filtro allí fue con mis compañeros, porque, la jovencita, entonces como que pues está nueva, no conoce mucho, como que podemos escucharle a ella. Entonces era muy chistoso, yo lo llamo, trabajar con gente mayor que uno implica llenarse de empatía, de paciencia y de inteligencia emocional, porque todos estamos viviendo etapas distintas, ¿cierto? Entonces obviamente uno dirá, pues ellos, ¿y esta niñita qué? O sea, yo trabajando tanto tiempo, yo tengo una experiencia, yo tengo, y viene esta ¿Qué niñita. me va a venir a decir Sí, sí, esta sí, como que qué va a niñita? venir aquí a aportar. Entonces sí pasaba mucho como que en reuniones eh, de profesores y hablábamos y como que a veces uno, o yo daba alguna opinión y como que no habló nadie. Pues como que sí, como que no se tenía en cuenta y pues la verdad nunca me lo tomé personal, sino como que bueno, yo opino cuando tengo que opinar y si no quiero opinar pues no lo hago. Como muy resiliente en ese sentido de si no tomarme nada personal y simplemente trabajar por ir forjando como cierta credibilidad. Ya luego lo diría como aumentó una cualidad en mí que es como la autoexigencia en cierto sentido. Entonces, en ese momento era como, bueno,
¿Cómo tengo que comportarme si voy a ser profesora universitaria? ¿Qué debo cambiar en mí para dar ejemplo? Lo que me decían que era dar ejemplo. Entonces, unas cosas sí vinieron de mí, otras sí fueron como, tiene que hacer esto. Entonces, por decir algo de mí, creo que he sido como más de lo que hablaba ahorita, como me gusta aprender, evolucionar y ir modificando ciertas conductas mías. Hablemoslo desde el lenguaje. Creo que desde hace mucho tiempo, y las personas que a mí me conocen, pues que son como de mi círculo cercano, saben que soy de poco decir, digamos, palabras soeces o groserías. Sí, entonces, pero eso ha sido algo mío. Cuando estaba más jovencita, pues sí las decía, como que ya era moda, que dijéramos ciertas, Sí. pero, pero luego, y no es porque ella me dijo, no puede decir no, como que simplemente sentí que me gustaba cada vez hablar mejor y antes encontrar palabras distintas y pues, o sea, tengo que, tiene que ser que me esté cayendo de algún sitio, que me pase algo muy chistoso Sí. para yo realmente decir una grosería. De resto, pues no lo hago. También cuando de pronto salía con mis amigos y demás, pues Armenia es una ciudad pequeña, entonces casi siempre donde salgo me encuentro con un estudiante. Entonces, Sí. pues obviamente ya como que la recocha que uno hacía siempre o ciertas actitudes, me pasó un día, recién empecé, que yo estaba no me acuerdo, en un sitio con varios amigos y estaba así como súper jibada y riéndome súper duro y haciendo charlas y no sé qué. Cuando, profe, ¿qué hubo? Yo, ahí mismo me Ay, enderecé. no. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Mejor dicho, Dios mío, Ay, entré en modo profe. en Entonces, modo profe. sí, 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 entonces como que, pues, ¿qué quiero modificar yo y cómo quiero que ellos me vean con respecto a lo que yo les voy enseñando? Entonces yo lo he llamado más bien como un acto de coherencia. Entonces yo les voy a decir que se comporten de una forma, pero yo no lo hago, entonces qué credibilidad voy a tener. Entonces Es digamos verdad. que es como, esa puede ser la presión inicial, pero eso ha ido cambiando con el tiempo y yo ya no lo veo tanto, bueno, digamos que recién empecé como la idea era forjar una imagen, de pronto de verme algo mayor, de pronto de verme algo más seria, porque uno de Sí, los tantos mitos es que los jóvenes no son serios, los jóvenes no son responsables, tiene que verse mayor, sí. vestirse mejor, no sé qué. Entonces, eh, me acuerdo que yo no me bajaba de los tacones más altos de la vida. Ay, Eh, yo decía, no puedo pisar un salón de clases si no es con tacones, así súper bien arreglada, con labial, con... sí, Yo tenía un piercing en la nariz, me acuerdo, me lo hice como 4 veces sí. y me lo quitaba, bueno, que por no tener piercing allí. Bueno, como que uno va cambiando cosas después. Yo decía, pero es que ¿será que el piercing me quita o me pone conocimiento? ¿Será que el que uno tenga un tatuaje le quita, le pone conocimiento? ¿Voy a ser más Sí. coherente o menos coherente si hago ese tipo de cosas? Como que ya uno empieza a cambiar esa perspectiva. Y cambié el creer que el ejemplo lo daba con, con más títulos, con más como validación por ciertas, como reconocimiento más que todo en lo académico y sí obviamente en el comportamiento, pero era como, tengo que tener tiempo para todo, tengo que hacer ejercicio, tengo que salir, me encanta estudiar, me encanta, o sea, no fue nunca una obligación, a mí me encanta aprender y estudiar, me hace falta estudiar y, y como que hoy en día, bueno, era más de, usted es la profe, ellos son los estudiantes, usted tiene que enseñarles, usted es la que sabe, ellos no saben. Y así así empecé y era como lo que a uno le decían. Entonces, pues, digamos que la edad de los 20 es mucho como de uno descubriéndose, pero también siguiendo normas y reglas que le enseñan los que ya llevan tiempo. Mientras uno va descubriendo, pues, que cómo quiere ser uno. Hoy en día, yo lo veo más como sí me encantan lo que he estudiado y lo hice porque quería, no porque me obligaran, pero ya no es una cuestión de reconocimiento, porque es que Laura tiene un doctorado, incluso cuando me dicen doctora me siento ya rara, pero,
pero, no, dígame, profe, pero ya pasó a ser como es una relación, es una interacción, lo que hablamos de sistemas. No es de aquí para allá, yo sé, usted no sabe, tú no sabes, ya es, aquí todos tenemos conocimiento y experiencia y he cambiado por tener siempre como una mirada de que todo el tiempo algo me sorprende. Pues cuando yo escucho a mis estudiantes o a las personas como si lo que me estuvieran diciendo yo jamás en la vida lo hubiera escuchado y fuera algo sorprendente, pues eso va a calar en mí y me va a dejar muchas enseñanzas y formas de yo traducir la teoría desde lo que ellos conocen y desde lo que ellos perciben. Y no solo traducir lo que dice un libro que todo el mundo lo puede leer, ¿cierto? Es verdad. Pues si el profe va a ser simplemente el que va a leer y va a pasar la información a unas diapositivas cuando usted la puede leer o la puede buscar en internet, pues creo que los profesores desapareceríamos. Esa ya Es verdad. no es la razón de ser. Entonces es como, sí, como que es una relación en donde todos aprendemos y yo aquí simplemente como que estoy guiando o estoy moderando esa producción allí de conocimiento que no sale de mí, sale de la interacción de... De la interacción humana. Creo que ahorita hay un reto gigante con todo este tema digital y de AI, tecnología, en donde ya no hay esa interacción humana. Pero ahorita que estás mencionando que lograste hacer un doctorado que me parece increíble, o sea, estás muy joven, o sea, eres una adulta, pero estás muy joven para haber cumplido este logro tan importante. Eh, ¿Cómo crees que se ve ahorita tu relación con la idea del éxito después de todo lo que nos cuentas que atravesaste? Porque también es un proceso, ¿no? Como demostrar tu valor a través de diferentes fases. Entonces, como ese valor de mi imagen y luego ese valor intelectual y luego un poquito de ambos y luego decir como que yo me abro a absorber también lo que mis estudiantes tienen para decirme para poder ser como un canal en donde el conocimiento y las experiencias de ellos nos ayuden pues a formar profesionales y personas que estén capacitadas para administrar su vida. Entonces, ¿cómo crees que se ve ahorita, hoy, tu relación con el éxito después de todos estos logros y como esta transición y cambios? Bueno, ha cambiado, ¿no? Porque yo he cambiado también. Digamos Sí, que el estudiar o el interesarme por el ser humano y su comportamiento, como que también ha sido pues una pasión que me ha llevado, o sea, el doctorado llegó porque me encanta estudiar, entonces digamos que siempre como buena administradora me trazaba ciertos objetivos a cierto tiempo y como que yo dije, a los 30 ya tengo que tener todo esto. Entonces, también entonces entré muy pequeña a la universidad, a los 15 me gradué a los 20. De una entré a hacer la maestría porque dije, luego me da pereza estudiar, uno se pone a hacer otras cosas, sí, me da yo pereza. Entonces también. yo me conozco mejor, pues obviamente que ahí mis papás también me ayudaron mucho porque yo no tenía cómo pagarme la maestría, entonces ellos fueron los que me dieron ese empujoncito. Ya después entré a trabajar y pagué mis últimos semestres, pero, eh, pero fue como ese propósito de, bueno, si paro de estudiar, ahí digamos que pierdo como ese tiempo que para mí era, no puedo perder tiempo, es que no puedo perder tiempo porque tengo este objetivo y, y como que pensaba que, bueno, a los 30 y en ese momento quiero ser mamá, no quiero ser mamá, como que tener ya una vida desarrollada en lo intelectual que me permitiera tener luego como alguna clase de estabilidad y no estar como divagando tanto. Entonces, como decía ahorita, pues mi vida como que se basaba mucho en logros de estudio que me permitieran tener un buen trabajo, un buen ingreso y estar como tranquila en cierto sentido. Entonces, cambió, por ejemplo, que ya como te hablaba al inicio, no es tanto como de sentir ese reconocimiento, sino de que el valor de la persona es mucho más allá de lo que ha hecho, sino más bien de cómo se ve, cómo se quiere ver y la importancia, o más bien que reconozca con esos no negociables, esas cuestiones importantes para cada quien que realmente lo definen. Entonces, cuando yo decía, no, es que mis papás me aman con o sin
títulos. Mi hermana me ama con o sin títulos, mi novio me quiere con o sin títulos, ¿cierto? Entonces, o bueno, eh, por quién es Laura, por cómo se comporta, por cómo habla, por cómo quiere, por cómo se comunica. Claro, es un plus, sí, pero los estudios no son Laura. Laura le ha gustado estudiar y es una parte de ella. Entonces, en cuestiones de comportamientos, pues hoy en día no, creo que no voy a usar tacones, hace mucho no, no uso tacones porque ya pues prima la comodidad. Si la profe no está cómoda, Total. pues entonces cómo voy a dar una clase, además que la Universidad del Quindío, pues no es una universidad pequeña, tampoco es la más grande, pero sí tiene, eh, ¿qué digo yo? Muchos senderos, muchas pendientes que son difíciles de caminar Sí, en tacones. Entonces, pues la comodidad, ¿cierto? totalmente. Mostrarse como uno en su autenticidad. Obviamente que hay personas, y es respetable, hay docentes que prefieren tener una, como una distancia con el estudiante y es respetable porque no todo el mundo le gusta o está preparado para empatizar, pero creo que en mí siempre ha estado claro que yo no solo voy a darles una información, sino que me preocupa mucho como ellos. Entonces me ha pasado que si bien yo no me comporto como la amiga, porque tampoco soy la amiga, ni soy una universitaria más, ¿no? Yo ya estoy trabajando allí, son un rol distinto, pero sí que sientan que no es solo que voy a dar allá una información, sino que si yo los veo que uno ve cuando hay algo raro, uno ve cuando alguien cambia, Total. uno ve, percibe los contextos que ellos tienen, entonces que puedan contar con uno, porque pues también es como la universidad también es un escape, también es puede ser un sitio de apoyo. Entonces se han acercado a contarme varias cosas y intento no cargarme con el tema, pero sí por lo menos que cuando cuentan se sienten libres y puedan hacer su proceso y seguir. Y uno ve que continúan con su carrera, que continúan como volviendo a mejorar en lo que estaban haciendo, al verlo como uno tan auténtico. Entonces para mí ha cambiado el éxito en eso, en hacer lo que me gusta, hacerlo para mí de la mejor manera, sin dejar de ser yo, ser muy responsable, pero ya va mucho más allá de lo que he conseguido. Incluso siento que, listo, cumplí 30 y cumplí mucho más de lo que pensé que me había trazado en su momento. Y hoy diría que puede ser para más, otra pregunta más adelante, pero eh, es como que, bueno, ¿y ahorita qué objetivos vienen? Ya no tengo como objetivos tan trazados como los tenía en los 20 que dije, voy a hacer esto y todo seguido y todo seguido. Creo que ya es como, bueno, estoy abierta a las posibilidades, a conocer nuevas facetas de lo que puedo llegar a ser. Ya tengo como un norte de lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que ya he aprendido, sin dejar de aprender, pero ya no tengo ese camino tan marcado como lineal, porque es que yo no, ya no, entendí que no somos lineales y me gusta como dejar llegar al azar. Eso me parece muy bonito porque yo siento, voy a hablar desde la ciudad y no desde el país, porque puede que en otras zonas sea diferente, pero siento que en la región que nosotros crecimos es una región de mucha resiliencia y de mucho, de esta cultura del trabajo duro, ¿cierto? Entonces creo que todos crecimos porque lo que tú estás diciendo, o sea, exactamente igual, yo entré re chiquita al colegio, luego a la universidad súper chiqui, luego me gradué, luego seguí haciendo mi maestría, luego tenía que aprender inglés, luego tenía que entrar a la corporación gigante, luego antes de los 30 tenía que hacer un montón de cosas, ya tuve que haber viajado no sé cuántos países y como todas estas metas, siento que también es algo muy cultural que nos dejó muchos sucesos pues trágicos que han sucedido en nuestra región y que nos han hecho ser como tengo que luchármela y tengo que tener todo organizado nosotros podemos hablarlo desde nuestra edad como a cierta edad, pero también lo veo, por ejemplo, mi papá, que es como, tengo que cumplir esto y esto y esto, pero también siento que la tarea de ahora, y es un poco el ser adulto, es poder decir como, ok, puedo ser flexible, puedo suavizarme en algunas cosas,
para también descubrir lo que el mundo tiene para mí, ¿cierto? Lo que el universo quiere darme. Y tú lo hablabas al inicio mucho desde como la energía, que la vida te dio mucho más de lo que tú estabas pidiendo. Quiero preguntarte, ¿cómo encuentras balance? Porque yo sé que tú eres una persona muy organizada, que me parece muy buen ejemplo, no solo para tus estudiantes, sino para muchas personas, incluso que te seguimos desde lejos y te vemos, es como que estudia, trabaja, el café, el doctorado, ¿cierto? Como que con la familia, ¿no? Es como que, obviamente no todo puede ser perfecto, pero cómo tú danzas entre todos los roles de tu vida. Bueno, creo que, pues primero uno como que en redes se puede ver muy organizado, ¿no? Pero todos tenemos, o sea, en el orden hay desorden Sí. y es simplemente como hay una interacción entre ambos extremos. Pero yo diría que precisamente como en ese cambio que hablaba ahorita, es como yo percibo esa nueva organización de lo que yo quiero para esta versión de Laura en este momento, ¿cierto? Entonces, antes lo que hablábamos, entonces, bueno, ¿qué tiempo voy a dedicar? Digamos que yo empecé en la docencia como catedrática y, como te digo, o sea, sin pensarlo, simplemente eh, mientras hacía la maestría, entonces tenía mucho tiempo libre, pues con la familia creamos un operador turístico y yo pues hacía ciertas labores del operador, teníamos ciertos clientes, ciertos viajes, yo me iba con el guía, hacía como de guía, mejor dicho, yo hacía de todo. Tuve algunos contratos en algunas entidades públicas y entonces era el tiempo catedrática. Como que yo decía, bueno, este tiempo lo dedico a la oficina, este tiempo lo dedico al operador. El primer año bueno, el primer semestre de profesora, me acuerdo que yo llegaba y me toca preparar todos los días clase, entonces lea como hasta las 12 de la noche y de 12 a 2 prepare diapositivas y cosas para poder llevarle a los Dios. estudiantes y madrugue porque eran clase de 7 o de 9 y vaya a la oficina y bueno. Y lo mismo con el ejercicio, entonces como tengo que ir porque es que somos todos ya en modo fitness, entonces tengo que ir 5 o 6 días a la semana porque si no, no va a hacer efecto. Entonces era uno como todo ojeroso, como todo, digamos que ya reventado de tanta cosa, que uno como que no la disfruta. Entonces, si por ejemplo me voy al tema del ejercicio, siempre me ha encantado, pero en su momento era ya demasiado como estricta, como tengo que sí o sí hacer ejercicio, así esté cansada, así no quiera hacer, que cuidar la alimentación, que esto, o simplemente quiero ver estos cambios en mi cuerpo de así, es que voy a entrenar pierna para que me crezca la pierna, voy a entrenar brazo para que me crezca el brazo, y entonces entreno 2, 3 veces el brazo, y es uno como obsesionado con ver ciertos cambios que, que lo que hablábamos, uno se deja permear tanto de la sociedad, no tiene ese filtro porque uno Sí. no es consciente de sí mismo, que entonces tengo que hacer lo que la sociedad también me dice. Entonces yo digo que hoy, o más bien fue una transición también con el ejercicio, y hoy en día yo soy muy consciente y escucho mucho mi cuerpo y mi mente. Entonces, lo mismo con el doctorado, intentaba sacar algún tiempo para estudiar, pero no que me quitara tiempo para otro tipo de cosas. Entonces, últimamente, hablemos de los 2 últimos años, si puedo ir 4 veces a la semana al gimnasio, bien. Si puedo ir una vez a la semana y no puedo más, bien. Si puedo ir 2 veces, si no puedo ir en 10 días, me ha pasado, pues, ok, ¿me hace falta hacer ejercicio? Sí, pero pues no podía, no me sentía bien o estaba medio enferma. ¿Cuántas veces uno se siente medio enfermo? No, voy a entrenar, me termino de enfermar. Voy. Me termino de Sí. enfermar porque pues, ya el cuerpo está intentando sobrellevar no enfermarse y tú vas y le tiras más duro, lo sobreesfuerzas, pues lo dejas débil. Es verdad. Entonces es como dejar de hacer lo que de pronto nos dicen que está bien. Bueno, estoy leyendo este libro de La Sociedad del Cansancio Ujú. y Sí. él habla mucho de que ya es positivo, o sea, todo lo que es positivo, sí, hacer ejercicio nos hace bien, entonces hay que hacer muchísimo ejercicio porque es que nos hace muy bien. Y he escuchado ese término Nos del gym, obsesionamos un poco. sí, o sea, todo lo llevamos al extremo, entonces, por ejemplo, ese término del gym rat,
a mí me choca. O sea, ese término me parece horrible, Sí, horrible porque pues, o sea, obviamente que el animal, el roedor es importante para los ecosistemas y no lo voy a simplificar, total. no le voy a quitar su valor, pero no para compararlo con el individuo. Que Sí. no somos tampoco rutinarios y que no siempre tenemos la misma energía y ser disciplinado no es hacer lo mismo todos los días a la misma hora, porque es que tú todos los días no eres el mismo. Todos los días tu mente te Es pide cosas verdad. diferentes, todos los días tu cuerpo te pide cosas diferentes, entonces no podemos hacer lo mismo el mismo día, a la misma hora, pues así no lo considero yo que funciona No, nuestro... tienes toda la razón. Sí, no, entonces como que tienes que ir, eres un gym todos los días, que no, o sea, hay veces que no da la mente ni el cuerpo para ir a hacer ejercicio y está bien, ¿cierto? A Total. veces me quiero comer mucho dulce y está bien, al otro día no quiero comer dulce, es balance, sí, porque también si yo solo como ensalada, fruta y nomás yo me puedo engordar a punta de solo ensalada y fruta, ¿cierto? Es No verdad. es sí la calidad de los alimentos, pero también pues la cantidad y si te están nutriendo o no. Entonces, eso ya es, uno puede comer de todo, pero maneje el balance, ¿cierto? Lo mismo que hablamos de Además los que, excesos. sí, además que yo siento que tú puedes comer todos los días, y lo hablo desde mi propia experiencia personal, puedes comer todos los días ensalada y pollo, pero si no estás conectado con la comida, si no estás conectado con tu cuerpo, eso no te va a nutrir, o sea, eso iba a estar en una frustración absurda. Y lo del ejercicio lo estoy aprendiendo porque yo estoy en ese proceso de dejar que los días sean diferentes, porque yo el fin de semana sí soy muy variable, o sea, puedo hacer muchas cosas, pero yo siento que de lunes a viernes yo soy una agenda, o sea, yo tengo bloques de hora y está muy mal estoy aprendiendo a dejar fluir más mis emociones durante el día y los picos de energía, porque es también como conocer tu cuerpo y conocerte y saber que no todo, además las mujeres, no todo el mes vas a tener los mismos niveles de energía. Y lo mismo, la verdad, la semana pasada dije como que, bueno, si no voy al gimnasio, no pasa nada. O sea, nadie me va a venir a decir, ay, no, chulito o no chulito, nada va a pasar. Entonces, muy bonito. Creo que muchos estamos en ese camino. Y ya para ir cerrando, porque se nos va acabando el tiempo, quiero que nos des un consejo a todas las personas que estamos en este proceso de ser adultas, que nos podamos llevar de esta conversación. ¿Qué crees que te gustaría compartir o que la gente se quedara con algún mensaje de todo esto que hemos hablado? Yo me quedo absolutamente con esta última parte de encontrar el balance y ser más flexible. Entonces, no sé qué nos quieras compartir antes de cerrar. Sí, es realmente aprender a escucharnos, o sea, hacer como una conversación infinita entre, o sea, con uno mismo. Porque entonces, ¿qué estoy sintiendo hoy? ¿Qué estoy percibiendo? ¿Qué quiero de mí? ¿Cómo me siento? Porque también pues me voy a exigir algo que para lo cual no estoy preparado, no, o sea, es como ir conversando todo el tiempo y adaptar lo que yo quiero hacer a mi realidad. Entonces, si no puedo ir al gimnasio todos los días, pues voy a ir solo un día o el fin de semana y voy a hacer ejercicio bien. Entonces, tengo que hacer como hábitos balanceados, comer de todo, comer en cantidades adecuadas. Entonces, si yo sé qué alimentos me caen bien, qué alimentos me dan buena energía, qué alimentos me tienen un buen ánimo, que me gustan, porque también cuando entonces como porque tengo que comer, ya no disfruto, entonces no me va a nutrir. Entonces es Total. disfrutar cada cosa que yo hago y adaptarla a cómo yo me siento, ¿cierto? Entonces, hoy no quiero ir al gimnasio, hoy quiero verme con mis amigos, eso me va a nutrir de cierta forma. Hoy le voy a dedicar tiempo a mi familia, entonces eso me va a nutrir. Es una conversación constante con nosotros mismos y que así como conversamos con nosotros mismos, aprendamos a conversar con los demás, porque entonces, como nada es personal y todos actuamos desde lo que tenemos, entonces cada quien tiene su lío en su cabeza y cómo actúa, cómo habla, está hablando es por sí mismo, no por ti. Entonces cuando conversamos con los demás desde esa mirada empática y desde esa no tomarnos personal, pues podemos llegar a convivir mucho mejor.
Qué lindo. Creo que esas palabras le hacen tanta falta a esta humanidad que cada vez se vuelve mucho más individual y ni te lo digo viviendo en el extranjero, que en culturas muchísimo más individuales que las nuestras. Pero Lau, te agradezco muchísimo este tiempo, la verdad. Me parece una conversación súper interesante. El poder descubrir cómo has logrado tantas cosas a tan temprana edad, pero cómo también has logrado trabajar en ti y ahorita ser de pronto como ese faro para muchas personas. Y lo digo porque yo tuve en verdad docentes, tanto en el colegio una persona como en la universidad, que fueron realmente faro para mí y les agradezco infinitamente porque muchas de las cosas que soy y de lo que creo y de la mujer en que me convertí tuvo que ver con ellos. Y conozco la historia de una amiga, y lo conté rápido ya para irnos, de en el colegio. Ella todavía, imagínate, han pasado muchísimos años y es como la mamá. Fue su refugio en un momento en donde sus papás vivían en el exterior, etcétera. Entonces creo que es un ejercicio muy bonito el que estás haciendo y bueno, muchas gracias por este tiempo. No sé si quieras compartirnos tus redes, las redes de tus emprendimientos, dónde podemos encontrarte, si alguna empresa necesita una asesoría o algo así, compártenos toda tu información. Redes sociales, pues en Instagram, que es la que más utilizo, es techintero02. Las redes de Administra tu Vida es administratuvida.axm, que es la contracción de Armenia. Y digamos que los videos se pautan en las dos cuentas. El operador se llama Eli Armenia Tours, pero igual en mi perfil pues se encuentran como todas las cuentas que están allí ligadas. Desde la universidad, desde otros espacios y también con las consultorías de las empresas, lo que buscamos es ir como al enfoque del negocio, a la identidad que parte de la persona. Y pues siempre se hace desde el estudio del ser humano. Digamos que ese es como nuestro enfoque. Si el ser humano se conoce, se alimenta, se nutre, se ayuda a evolucionar, pues entonces los negocios van a fluir. Y ese es como nuestro enfoque. Entonces, administra tu vida, que ojalá les quede ese mensaje, es una conciencia de estar con uno mismo y de conversar con uno mismo todo el tiempo. Muchísimas Me gracias por la encanta. invitación, qué genial esta conversación. Muchísimas gracias a ti y bueno, ya saben que pueden seguirme en las redes sociales de Adulta en Proceso Podcast y escuchar este episodio en cualquier plataforma de podcast o en YouTube, así que nos vemos en un próximo episodio. Adiós.